Ay, Dios mío, qué horror fue ese día. Esas palabras me golpearon como un vendaval en pleno Acapulco. Fuera de aquí, vieja vago, y encima me echaste de mi propia casa, mi nuera, saliendo de mi boca como un grito ahogado, mientras las olas del Pacífico rugían de fondo, como si el mar mismo se burlara de mi dolor. Yo, Mercedes Rojas, a mis 70 años llegué a mi casita de playa en Acapulco, ese refugio que olía a sal y cocos frescos, y encontré a mi nuera, esa desgraciada Valentina Paredes, con su familia toda metida adentro, como si fuera su territorio. El aire se me cortó en el pecho cuando vi sus caras, Valentina, con esa sonrisa falsa que picaba como chile habanero, y mi hijo Daniel, el muy traidor, evitando mi mirada. «¿Qué haces aquí, doña Mercedes? Esto ya no es tuyo», me espetó ella, con un tono que raspaba como arena en la piel. Me empujaron hacia la puerta, sus manos ásperas en mi brazo, el calor del sol quemándome la nuca. Sentí el olor a traición, a perfume barato mezclado con el hedor de mentiras. «¿Cómo se atreven?», pensé, mientras mi corazón latía como un tambor en una fiesta que ya no me invitaban. Me empecé a hurgar, y oh, qué peste encontré. Documentos falsos, como si yo fuera una loca senil, planeando transferir la casa a Daniel. Joyas que mi difunto esposo me dejó, desaparecidas en sus cajones. Hasta un laudo médico comprado, todo un chingazo de engaño. El miedo me recorrió como un escalofrío en la noche, pero no me doblé. No, carajo, soy de la raza que no se rinde, como esas abuelas mexicanas que luchan con un molcajete en mano. Contraté a mi abogado, Andrés Beltrán, un tipo recto como un mezquite en el desierto, y mandé a la chingada a la policía. En días, saqué esa orden de desalojo, y los procesos volaron: invasión, fraude, falsificación. Bloqueé sus cuentas, y sentí el gusto amargo de la venganza cuando Valentina devolvió mis joyas, toda temblorosa. Daniel y ella, con multas y trabajos comunitarios colgando como cadenas, su matrimonio desmoronándose como una tortilla quemada. Pero no todo es oscuridad. En medio de la tormenta encontré mi fuerza, reforcé la seguridad de la casa, actualicé mi testamento, y ahora ayudo a otros viejos como yo a pelear por lo suyo. Mis nietos aún me escriben, pero Daniel, quién sabe si regrese. Sigo aquí, en mi baranda, con el mar de Acapulco lamiendo la orilla. Pero ¿y si hay más traiciones acechando? ¿Será que esta paz es solo un respiro antes de la siguiente ola? No lo sé, y eso me deja con el alma en vilo. Mientras estaba ahí, en mi barandita, con el mar de Acapulco lamiendo la orilla como un perro fiel pero traicionero, esos pensamientos me carcomían el alma. ¿Más traiciones? ¿Esta paz solo un engaño más? El sol se metía en el horizonte, pintando el cielo de naranjas y rojos que dolían como chile serrano en una herida abierta. Yo, Mercedes Rojas, setentona y curtida por la vida, me mecía en mi silla, oliendo el salitre y el aroma de los tamales que acababa de calentar. Pero algo en el aire olía raro, como a mentiras fermentadas. De repente, un golpeteo en la puerta me sacó de mi letargo. Era mi nieta Lupita, esa chamaquita de ojos grandes y traviesos, la que siempre me hacía sonreír con sus cuentos de la escuela. «Abue, tengo algo que decirte», soltó, con la voz temblando como hoja de nopal en el viento. Me miró fijo, y en sus ojos vi un torbellino de secretos. «No es fácil, pero Daniel no es tu hijo de verdad». Las palabras me golpearon como un camión de carga en una carretera de Guerrero, dejando mi pecho hecho trizas. Mi mente se retorció, recuerdos borrosos saliendo a flote como cadáveres en el río. Pensé en mi juventud, en ese amor furtivo con mi difunto esposo en las faldas de Taxco, y en las dudas que siempre arrastré. ¿Y si Lupita tenía razón? Documentos amarillentos que encontré en el desván, escondidos entre fotos viejas y un molcajete heredado, contaban una historia que nunca quise leer. Mi esposo, ese cabrón, había adoptado a Daniel de un orfanatorio en el DF, pero lo hizo pasar por mío para salvar las apariencias. Y ahora Lupita, mi propia sangre, lo sabía todo porque su mamá, la hermana de Daniel, le había confesado antes de morir. «Te lo ocultaron para protegerte, abue, pero yo no puedo más con esta culpa». El mundo se me vino abajo, el mar rugía más fuerte, y el sabor a betrayal se me pegó en la garganta como el humo de un mezcal malo. ¿Y si todo lo que peleé, todo ese enredo con Valentina y los abogados, fue por un hijo que nunca fue mío? La vergüenza me ahogaba, un peso como el de una piñata llena de espinas. Pero en medio de ese caos, un fuego se encendió en mí, esa resiliencia de las mujeres mexicanas que sacan adelante hasta en la tempestad. No me rendiría, iría al registro civil, buscaría la verdad,
aunque eso signifique perder lo poco que me queda. Pero al abrir esos papeles, encontré algo peor, una nota de mi esposo, diciendo que el verdadero heredero era un desconocido, un hijo secreto que él tuvo antes de mí. Ahora, ¿quién diablos es ese pendejo? ¿Y Lupita, está involucrada o solo es una pieza más? El atardecer se oscureció, y yo me quedé ahí, con el corazón latiendo como un tambor en una procesión de muertos. ¿Será que esta revelación me destroza para siempre o me da la fuerza para pelear de nuevo? No lo sé, y eso me tiene al borde del abismo. Mientras el atardecer se tragaba el último rayo de luz, ahí estaba yo, Mercedes Rojas, con el corazón retumbando como un tambor en esa procesión de muertos que es mi vida. El aire salado me picaba la piel, y el olor a tamales fríos se mezclaba con el amargo sabor de la traición, como si el mar de Acapulco estuviera escupiendo mis propios pecados. Pelear de nuevo, eso me repetía, pero las palabras se me atoraban en la garganta, pesadas como una cadena de oro falsa. No pude quedarme quieta. Me levanté de esa silla que crujía como un secreto mal guardado, y con manos temblorosas rebusqué en el desván otra vez. Los papeles amarillentos se desmoronaban entre mis dedos, llenos de polvo que me hacía toser, recordándome lo frágil que soy a mis 70 y tantos. Ahí, entre las fotos de mi juventud en las faldas de Taxco, encontré una carta que mi esposo, ese cabrón, había escondido con maña. La leí bajo la luz débil de una lámpara, y cada palabra me cortaba como el filo de un machete en una milpa. Mercedes, si estás leyendo esto, es porque el tiempo nos ha alcanzado. Daniel no es tuyo, pero tampoco es de nadie más que de mí en espíritu. Sin embargo, hay algo peor. Lupita no es tu nieta, es tu hija. El mundo se me volteó como un taco mal hecho, derramando salsa por todas partes. Mi hija, esa chamaquita que me ha cuidado, con sus ojos traviesos que siempre me recordaban a mí misma. La carta decía que en un momento de locura hace décadas, mi esposo y yo habíamos entregado a nuestra primogénita a una familia en el DF para evitar el escándalo, y ahora Lupita era esa niña, devuelta por el destino retorcido. Él lo había arreglado todo para que volviera a mi vida como ese nieta, para que no me derrumbara sola. ¿Pero por qué? ¿Y si Lupita lo sabía todo este tiempo? El shock me golpeó como un rayo en pleno aguacero, el dolor se me filtraba por los poros, quemando como chile habanero en una herida fresca. Corrí a la cocina, donde el vapor de la olla aún flotaba, y ahí estaba ella, Lupita, revolviendo unos frijoles como si nada. Abel, ¿qué pasa? Te ves como fantasma en una procesión de Día de Muerto. La miré fijo, y en sus ojos vi el reflejo de mi juventud perdida, un torbellino de mentiras que me hizo dudar de todo. Dime la verdad, Lupita. Eres mía. Mía. Nia palideció, y por un momento el silencio fue más pesado que el calor de Guerrero en verano. Sí, abue, quiero decir mamá. Lo supe cuando mi mamá verdadera, tu hija, mi hermana adoptiva, me lo confesó antes de morir. Te lo oculté porque pensé que te destruiría, pero ahora sus palabras se quebraron, y yo sentí que el piso se abría bajo mis pies. Si Lupita era mi hija, entonces Daniel no era nada, y toda mi lucha por la herencia era un chiste cruel. Pero esto creaba un nuevo infierno. Y si Lupita había manipulado esto para quedarse con todo, ¿era su confesión real o otra trampa? Ni el mar rugía afuera y yo me aferré a la mesa, con el corazón latiendo entre esperanza y terror. Esta revelación me partía en dos, pero en medio del caos, esa resiliencia de las mujeres como yo, que hemos sobrevivido huracanes y traiciones, me impulsaba a seguir. Sin embargo, al abrazarla, sentí un frío en su abrazo, como si fuera un cactus disfrazado de flor. ¿Podría confiar en ella ahora, o esto solo era el comienzo de una tormenta peor? No lo sé, y eso me deja colgando del borde, con el alma gritando por respuestas. No lo sé, y eso me deja colgando del borde, con el alma gritando por respuestas. ¿Cómo se supone que una mujer como yo, con el cuerpo roto por los años y el corazón hecho trizas, va a desentrañar esta telaraña de mentiras? Hablo contigo, lector, porque en esta soledad de Acapulco, donde el mar me susurra secretos que no quiero oír, necesito que alguien escuche mi confesión. Mi voz tiembla, llena de contradicciones, porque amo a Lupita con la misma fuerza con que la temo, como un pozole que sabe a consuelo pero esconde un chile que quema. Ni me aparté de su abrazo, ese frío que me heló hasta los huesos, y corrí de vuelta al desván, con los pulmones ardiendo como si hubiera subido el Popocatépetl a pie. Revolví los papeles otra vez, el polvo pegándose a mi piel como el sudor en una noche de calor veraniego en Guerrero.
Entre las sombras, encontré un sobre amarillento, olvidado como un tamalito frío en el fondo de una olla. Lo abrí con dedos torpes y las palabras que saltaron me golpearon como un cohete en las fiestas patrias. Mercedes, no solo te robé una hija, te robé tu vida entera. Yo no soy quien dices que soy. Tu verdadero esposo murió hace años y yo soy su hermano, el que siempre envidió lo que tenías. Lupita lo sabe y la traje de vuelta no por amor, sino para reclamar lo que es mío. El mundo se me derrumbó como un adobe en el terremoto, el suelo bajo mis pies convirtiéndose en arena movediza. Su hermano, ese cabrón que mi esposo apenas mencionaba, el que se perdió en el DF con sus negocios sucios. Si era verdad, entonces mi matrimonio fue una farsa desde el principio, y Lupita, mi supuesta hija, era parte de su plan retorcido. La miré desde la puerta, con el papel temblando en mi mano, y ella me encaró con ojos que ya no parecían los míos, sino los de un coyote al acecho. Lupita, dime que esto es otra mentira, que no lo sabías, le grité, mi voz quebrada como una piñata después de la golpiza. Ella se encogió, pero luego se irguió, con una sonrisa amarga que me partió el alma. Sí, abue, o mejor dicho, tía, lo supe todo el tiempo. Él me convenció de que era lo mejor, para protegerte de la verdad. Pero ahora, con él al acecho en la ciudad, esperando su momento, ¿qué vamos a hacer? Si lo enfrentamos, perdemos todo, si lo ignoramos, nos traga el abismo. Sus palabras eran como tequila puro, quemándome la garganta, mezcladas con el aroma a hierbas de mi cocina, que ahora olía a traición. Este descubrimiento me transforma. Lector, ya no soy solo una anciana luchando por su herencia. Soy una sombra de lo que fui, cuestionando cada recuerdo, cada caricia. Pero en medio de este huracán, esa chispa de las mujeres de mi tierra, que hemos aguantado sequías y desengaños, me hace pensar en pelear. Sin embargo, cada paso adelante abre una grieta más profunda. ¿Y si Lupita planea traicionarme también? El viento del mar trae un eco lejano, como pasos en la noche, y yo me quedo aquí, con el corazón en la mano, preguntándome si ese sonido es mi salvación o mi fin. No lo sé, y eso me aterra más que nunca. Ni así, con el miedo clavado en el pecho como una espina de nopal, me quedé allí, en el desván polvoriento de Acapulco, escuchando el eco de mis propios latidos. ¿Qué más podía hacer, lector? El mar rugía afuera, trayendo olores a sal y algas podridas que se mezclaban con el aroma rancio de los papeles viejos, y yo me sentía como un molcajete agrietado, listo para desmoronarse. Pero algo en mí, esa terquedad de las mujeres de Guerrero, me impulsó a bajar las escaleras, con el sobre amarillento aún en la mano, dispuesta a arrancar la verdad de Lupita como se arranca un elote de la mazorca. Me encontré en la cocina, revolviendo una olla de mole, que olía a chocolate amargo y chiles secos, el vapor subiendo como fantasmas en la niebla matutina. Sus ojos, esos ojos que ahora me parecían extraños, se encontraron con los míos, y por un momento, el tiempo se detuvo como en una serenata fallida. Lupita, le dije, mi voz un susurro roto, tenemos que hablar. Este papel dice cosas que no puedo ni digerir. Dime todo, sin filtros, como un mezcal que quema de principio a fin. Nella dejó la cuchara, y su rostro se endureció como la tierra en sequía. Epea, bue, o lo que sea que soy para ti. Siéntate, hay más de lo que imaginas. Me senté en la silla de madera, el asiento duro clavándose en mi espalda como un recordatorio de mis años de lucha, y ella comenzó a hablar, las palabras saliendo como balas de un volcán en erupción. Ese hermano, el que dices que es un cabrón, no es el único con secretos. Tú, Mercedes, tú lo sabías todo. Hace años, cuando tu esposo murió, lo ayudaste a fingir su propia muerte, lo planeaste con él para escapar de deudas en el DF, y yo soy la hija que tuviste con él en secreto, no con el hombre que creías tu esposo. El mundo se volvió un remolino, como un torbellino de arena en el desierto de Sonora. ¿Yo había orquestado esto? Mis manos temblaron, el papel se me escapó y cayó al piso, revoloteando como un mariposa monarca herida. No podía ser. Recordé flashes noches oscuras en un motel de la capital, susurros de planes desesperados, pero los había enterrado en lo profundo de mi mente, como semillas en suelo estéril. Eso es mentira, Lupita. No puede ser. Grité, mi voz quebrada por la vergüenza que se filtraba por mis poros como sudor en una procesión del Día de Muertos. Pero en sus ojos vi la verdad, cruda y despiadada,
y de pronto todo lo que había sido mi vida se desmoronaba, mi matrimonio, mi dolor, incluso mi identidad. Ahora, lector, me convierto en la villana de mi propia historia, una mujer que se traicionó a sí misma por miedo y ambición. Lupita, con lágrimas en los ojos, me tomó la mano, su toque como un frijol caliente que quema y consuela al mismo tiempo. Lo hice para protegerte, para que no te ahogaras en tus remordimientos, pero ahora él regresa, y sabe que lo recordaste. Si lo enfrentamos, podría exponernos a ambos. Si huimos, perdemos lo poco que nos queda. Su revelación no resolvía nada. En vez de eso habría un abismo más grande, haciendo que cuestionara cada memoria, cada caricia que había dado por verdadera. Aún en esta tormenta de culpa y trauma, esa chispa de resiliencia me susurra: las mujeres como yo hemos sobrevivido huracanes y traiciones, y quizás de este caos nazca una nueva fuerza, pero el viento trae un ruido nuevo como el llanto de un niño en la distancia, y me pregunto si es mi pasado volviendo a cobrar, o algo peor. No lo sé, y eso me arrastra al borde del abismo una vez más. Ni así, con el corazón latiendo como un tambor en una procesión de todos los santos, seguí el sonido de ese llanto infantil que cortaba el viento, arrastrándome desde la cocina hasta el patio trasero de Acapulco, donde el mar bramaba como un toro enloquecido y el aire olía a sal y a jazmín marchito. ¿Qué diablos es esto, lector? Mi mente gritaba, llena de contradicciones, porque mientras una parte de mí quería huir como pollos ante el coyote, otra me empujaba adelante, esa terquedad que nos heredan las abuelas de Michoacán, siempre listas para enfrentar el vendaval. Entré en la pequeña habitación que usábamos para guardar redes de pesca y botellas de mezcal olvidadas, el polvo levantándose como fantasmas en una danza macabra. Allí, en la penumbra, vi una figura encorvada en una silla rota, meciéndose con un niño en brazos. El llanto cesó de repente, y el niño, de ojos grandes y curiosos como los de un venado en el bosque de Oaxaca, me miró fijamente. Pero lo que me heló la sangre no fue él, sino la voz que surgió de la sombra: Mercedes, o deberías decir mi querida hermana, has tardado tanto en recordar. El mundo se derrumbó como una piñata golpeada con fuerza, y caí de rodillas, el suelo de tierra áspero clavándose en mi piel como espinas de maguey. ¿Hermana? No, no podía ser. El hombre que hablaba, con la voz ronca y familiar como el eco de un mariachi en una cantina, era el hermano que había maldecido en mis oraciones, el mismo cabrón que supuestamente nos había traicionado. Pero ahora, al acercarse a la luz de la luna que se colaba por la ventana, vi que no era él solo, era mi esposo, el que había él muerto, hacía años, sosteniendo a ese niño como si fuera un trofeo robado. Lupita no es tu hija, ni siquiera es lo que te dije, continuó él, su mirada perforándome como un chile habanero. Ella es mi sobrina, y este niño es tuyo, Mercedes, el que diste en adopción en un pueblo de Veracruz hace más de 3 décadas, para cubrir tus pecados. Lo encontramos, y ahora sabe la verdad: todo lo que hiciste, las mentiras, la farsa de mi muerte, fue para protegernos a nosotros, no a ti. Las palabras me golpearon como olas en una tormenta de Puerto Vallarta, y sentí el peso de la vergüenza filtrándose por mis venas, un sudor frío que olía a miedo y a remordimiento. Mi hijo, el que había enterrado en las profundidades de mi memoria como un secreto en una caja de madera. Mis manos temblaron y grité: pinche mentira, no es posible. Pero en sus ojos vi la verdad cruda, esa que hace que las mujeres como yo nos preguntemos si alguna vez fuimos más que sombras en nuestra propia vida. Lupita apareció entonces, su rostro una máscara de dolor, y me dijo: lo hice por ti, abue. Pero ahora él quiere todo: el dinero, la casa, nuestra paz. Si lo enfrentamos, perdemos a este niño. Si huimos, nos persigue como un fantasma en el día de muerto. Lector, ¿cómo seguir después de esto? Mi identidad, hecha trizas como un sombrero de charro pisoteado, me obliga a cuestionar cada abrazo, cada lágrima que derramé. Soy la villana, la madre perdida, la hermana traicionada, y esta revelación no resuelve nada. En vez de eso abre un pozo más profundo de culpa, porque ahora, con mi hijo de vuelta, ¿cómo lo protejo sin arruinar lo poco que queda? Esa chispa de resiliencia, la que me ha sacado de huracanes emocionales, me susurra que de esta oscuridad podría nacer la redención, pero el niño comienza a llorar de nuevo. Y en ese sonido, oigo una amenaza: alguien más está afuera, esperando para cobrar su parte.
No sé si es el pasado o el destino, y eso me hunde en un abismo del que temo no salir. Ni así, lector, me hundí en ese abismo como si fuera un cenote olvidado en Yucatán, el agua negra tragándome sin piedad, mientras el llanto del niño resonaba en mis oídos como el aullido de un coyote en las sierras de Chihuahua. ¿Qué más podía hacer? Me arrastré hacia adelante, las manos raspadas contra el suelo de tierra, oliendo el polvo mezclado con el sudor amargo de mi miedo. ¿Por qué ahora? Le espeté al hombre que alguna vez fue mi esposo, mi hermano en el caos, su figura borrosa bajo la luz de la luna que se filtraba como un rayo de tequila barato. Nel se rió, un sonido ronco que me recordó a las rancheras tristes en una fiesta de pueblo y dijo: Mercedes, siempre fuiste la cieguita en el corral, ¿verdad? Creíste en mis mentiras para protegerte, pero hay más, mucho más. El niño, con esos ojos que brillaban como luciérnagas en el campo de Morelos, se incorporó en sus brazos y, para mi horror, habló con una voz clara, infantil pero cargada de un peso que me heló hasta los huesos. No soy tu hijo, abue. Soy el hijo de Lupita, y tú eres mi tía, no mi madre. Papá me lo dijo antes de que lo mataran en ese pueblo de Sinaloa. Ni el mundo se partió como una tortilla quemada, lector. Lupita, mi nieta, mi Lupita, la que me había cuidado en mis días oscuros, era la madre de este niño. Sentí el aire espeso, oliendo a mar y a flores marchitas, pegárseme a la piel como el calor de un atole hirviendo. ¿Qué pinche locura es esta?, grité, las palabras saliendo como balas de un revólver oxidado. Lupita dio un paso adelante, su rostro surcado de lágrimas que brillaban como rocío en un agave, y confesó: lo hice por sobrevivir. Mercedes, cuando eras joven, en esa hacienda de Guanajuato, me diste en adopción a mí, tu propia hija, para casarte con él. Pensé que al encontrarte, podríamos ser familia, pero él, señaló al hombre, que ahora sonreía como un diablo en una procesión de Semana Santa. Él no es tu hermano ni tu esposo. Es el hombre que me ayudó a buscarte, el que sabe de tus secretos, y ahora quiere el dinero que escondiste en esa caja bajo el mezquite. Mis rodillas flaquearon, el suelo áspero clavándose en mí como espinas de nopal, y una oleada de vergüenza me inundó, un sabor a vile y remordimiento que me ahogaba. Yo, la madre de Lupita, la que había negado su propia sangre para escapar de un destino peor, el hombre, no, el impostor, agregó, y si no le das lo que quiere, todo se derrumba, como una casa de adobe en el temporá. Pero en ese momento, una chispa de esa terquedad michoacana se encendió en mi pecho, recordándome que después de la peor tormenta, el sol siempre asoma, radiante y cruel. Misel Lupita me tomó del brazo, su toque cálido como el abrazo de una comal, y susurró: podemos huir. Pero él nos seguirá como un narco en la frontera. Y entonces, un golpe en la puerta trasera hizo eco, un sonido que retumbó como tambores en un baile de muertos. Alguien más estaba allí, esperando en la oscuridad, y en ese instante supe que esta verdad no resolvía nada, solo habría una grieta más profunda, donde mis pecados podrían devorarnos a todos. ¿Quién es ese lector? La pregunta me quema como chile serrano, y temo que la respuesta sea el final de todo lo que queda de mí. Ni así, lector. El golpe en la puerta trasera retumbó en mi pecho como un trueno en las llanuras de Veracruz, sacudiendo los cimientos de esa casa que olía a humedad y a secretos podridos. Me quedé helada, el corazón latiéndome como un tambor en una danzonera abandonada, mientras Lupita me apretaba el brazo, su miedo pegajoso como el jugo de un mango maduro en verano. ¿Quién podría ser? Le espeté, pero mi voz salió ronca, un susurro ahogado en el polvo del aire. El impostor, ese hombre que había destrozado mis certezas, se volteó con una sonrisa que cortaba como el filo de un machete en una milpa, y dijo: ah, ya llegó la sorpresa, Mercedes. Esta va a doler más que un piquete de alacrán. La puerta se abrió de golpe, y allí, enmarcado en la oscuridad como un fantasma de Día de Muertos, estaba Pedro, mi Pedro, el hombre que juré que había muerto en ese accidente en las minas de Zacatecas hace 30 años. Lector, no puedes imaginar el shock que me invadió, un torrente frío como el agua de un río en Chiapas, helándome la sangre mientras sus ojos, esos mismos ojos que una vez me miraron con amor en nuestra boda en Jalisco, se clavaban en mí con un odio puro. Hola, mi vida, dijo con una voz que raspaba como grava en el camino. Pensaste que me habías enterrado, ¿verdad? Pero yo he estado vivo todo este tiempo, viendo cómo te hundías en tus mentiras. El mundo se volteó como una piñata rota en una fiesta infantil, y mis rodillas se doblaron.
el suelo de tierra cruda mordiéndome las palmas como espinas de cardón. ¿Cómo es posible? Grité, las palabras saliendo como balas de un fusil en una balacera de frontera. Pedro avanzó, su sombra alargada por la luz de la luna filtrándose como un mezcal turbio, y reveló: Lupita no es tu hija Mercedes, es nuestra hija, la que diste en adopción en esa clínica de Puebla para casarte con tu amante, el mismo que ahora yace muerto en Sinaloa. Y este niño, señaló al chiquillo, que me miraba con ojos que ya no brillaban como luciérnagas, sino como brasas apagadas. Este niño no es de Lupita, es tuyo y mío, el que robé de esa misma clínica para vengarme. Pensé que al criarlo en secreto podría destruirte, pero ahora, con el impostor de tu lado, todo se derrumba. Nanel Lupita soltó un gemido, su rostro desmoronándose como un muro de adobe en la lluvia, y me empujó. Todo fue una trampa. Incluso yo sentí una oleada de vergüenza que me quemaba como chile habanero, el sabor amargo de la culpa subiéndome por la garganta. ¿Y si Pedro decía la verdad? Si había negado a mi propio hijo, a mi Lupita, por un miedo que me carcomía como termitas en una viga. Pero en medio de ese caos, una chispa de esa rebeldía oaxaqueña se encendió en mí, recordándome que después de la peor sequía siempre viene el agua que lo inunda todo. Sin embargo, lector, justo cuando intenté levantarme, Pedro sacó un sobre amarillento de su chaqueta, con documentos que prometían más verdades destructivas. Esto lo cambia todo, murmuró, y el impostor rió, un sonido que se esparció como humo de un cigarro mal liado. Pero ¿y si era otro engaño? La pregunta me rasgaba como un viento norte, dejando solo una certeza: esta revelación no salvaba nada. Habría una herida más profunda, donde el pasado podía arrastrarnos a todos al abismo. ¿Qué hay en ese sobre, lector? Temo que sea el final que nunca vi venir. Ni así, lector, con manos temblorosas como hojas de maguey, en un viento huracanado, abrí ese sobre amarillento que Pedro sostenía como un talismán maldito, el papel crujiendo entre mis dedos como el envoltorio de un tamale frío. El hedor a tinta vieja y secretos enterrados me invadió, un olor acre que se pegaba a mi garganta como el humo de un copal en una ceremonia olvidada. Dentro había fotos desvaídas y un certificado oficial de la clínica en Puebla, palabras que se clavaron en mi alma como espinas de nopal. El niño, el que yo creí que era de mi pasado enterrado, es en realidad mi hermano perdido, el que mi madre dio en adopción antes de que yo naciera. Y el impostor, Dios, lector, el impostor no es un extraño. Es mi hijo, el mismo que di en adopción hace 30 años en esa clínica, el que robé de mi propio vientre para salvarlo de mi vergüenza. El mundo se derrumbó a mi alrededor, un terremoto en las tierras de Michoacán que hizo que el suelo se abriera como una grieta en el asfalto caliente. ¿Qué dices, Pedro? ¿Esto es verdad? Grité, mi voz rasposa como el graznido de un sopilote sobre un basurero, mientras Lupita se encogía en una esquina, su llanto suave como el goteo de un mezcal derramado. El impostor, no mi hijo, soltó una risa amarga, un sonido que retumbó como el eco de un mariachi en una cantina vacía. Sí, madre, dijo con una voz que me heló más que una nevada en las cumbres de Chihuahua. Y vivido toda mi vida odiándote, acechándote desde las sombras como un coyote en la noche. Fui yo quien orquestó todo esto, quien fingió ser tu aliado para destrozar las mentiras que construiste. Pensé que al revelarte podría curar mi propio veneno, pero ahora veo que solo he abierto una herida fresca en mi propio corazón. Lupita me miró con ojos como pozos de agua estancada, su rostro pálido como la cal de un cenote yucateco. Y te entonces soy, ¿qué? Parte de esto también, balbuceó, su voz quebrada como una jarra de barro rota. Intenté abrazarla, pero ella se apartó, su rechazo cortándome como el filo de un cuchillo en una matanza de gallinas. La vergüenza me inundó, un torrente de culpa que quemaba como chile piquín en la lengua, porque si esto era verdad, había negado no solo a mi hijo, sino a una familia que nunca supe que tenía. Pero en medio de ese caos, una chispa de esa terquedad veracruzana se encendió en mí, recordándome que después de la peor tromba, el sol siempre asoma para secar las ruinas. Sin embargo, lector, justo cuando intenté confrontar a Pedro, quien ahora parecía un fantasma errante en las calles de Guanajuato, un nuevo problema surgió. El niño, ese chiquillo de ojos apagados, se levantó y sacó un pequeño revólver oxidado de debajo de su ropa, apuntándonos a todos con manos que temblaban como ramas en un temporal. Nadie se mueve,
dijo con una voz infantil que cortaba como un silbido en la sierra, porque yo sé la verdad completa, y no me van a dejar aquí como un perro callejero. ¿Qué secreto guardaba él ahora, lector? Temo que esta revelación no ha hecho más que arrastrarnos a un pozo más profundo, donde las sombras de nuestro pasado nos esperan con garras afiladas. ¿Qué dirá el niño a continuación? No lo sé, pero el miedo me susurra que podría ser el golpe final que nos hunde del todo. Ni así, lector, con el corazón latiendo en mi pecho como un tambor en una danza de Día de Muertos, me encontré congelada frente a ese niño, sus dedos diminutos apretando ese revólver oxidado como si fuera un chile jalapeño a punto de explotar. ¿Qué verdad completa, chamaco?, le pregunté, mi voz temblando como el último trago de pulque en una fiesta fallida, mientras el aire se llenaba de un olor a pólvora y sudor, mezclado con el aroma amargo de las mentiras que nos ahogaban. Pedro me miró con ojos vidriosos, como un borracho en una pulquería de Oaxaca, y Lupita se acurrucó más, su respiración entrecortada como el lamento de una mariachera en una serenata truncada. El impostor, mi hijo, Dios mío, mi propio sangre, se quedó callado, su rostro una máscara de tormento, como la cara de un alebrije tallado en obsidiana. Ni el niño, con una voz que cortaba el silencio como un machete en una milpa, comenzó a hablar: no, soy solo un huérfano de la calle, doña. Soy el hijo del hombre que usted abandonó, pero hay más. Ese certificado que viste es falso. Mi verdadero padre no es quien piensas. Es Pedro. Las palabras me golpearon como un vendaval en las costas de Veracruz, arrancando todo lo que creía sólido. Pedro, mi Pedro, el que había sido mi confidente, mi sombra en esta pesadilla. Sentí una náusea subir por mi garganta, como el picor de un mole mal hecho, mientras el mundo giraba en un remolino de dudas. Si Pedro era el padre de este niño, entonces, no, lector, no podía ser. Significaría que había sido él todo este tiempo, manipulando los hilos como un titiritero en un mercado de Puebla, usando mi culpa para destruirme. Pero el twist, oh lector, era peor. El niño escupió la verdad final, esa que me dejó sin aliento, y Pedro no es quien dice ser. Es mi abuelo, el mismo que huyó de la familia hace años, y yo vine a vengar lo que nos robó. Pero usted, doña, es mi abuela. Su hijo, el que dio en adopción, soy yo. Lo cambiaron en la clínica, y he vivido mintiendo para llegar hasta aquí. El shock me invadió como una tromba en el desierto de Sonora, secando mis lágrimas antes de que caigan, porque si esto era cierto, entonces había negado no solo a un hijo, sino a un nieto que había crecido odiándome. Mi hijo, el impostor, se volvió hacia mí con una mirada que ardía como el sol en las pirámides de Teotihuacán, susurrando: madre, si él es mi hijo, entonces todo lo que hice fue por nada. Pero en ese momento, Pedro, o quienquiera que fuera, se abalanzó sobre el niño, y el revólver se disparó al aire, un eco que retumbó como un grito en las barrancas de Copper Canyon. El caos explotó, y yo, con esa terquedad chapaneca que me niega el descanso, intenté intervenir, solo para que Lupita me empujara lejos, gritando: esto es demasiado. ¿Quiénes somos ahora? Lector, esa revelación no ha hecho más que enredar las raíces de mi árbol genealógico en un nudo de espinas. Porque si el niño dice la verdad, entonces Pedro es familia, y yo soy el monstruo que lo destruyó todo. Pero justo cuando pensé que podíamos hablar, el niño se escabulló por la puerta, llevándose el revólver y un secreto más profundo, murmurando: «Hay algo peor que viene, y no van a estar preparados». ¿Qué acecha en las sombras ahora, lector? Temo que esta tormenta apenas comienza, y el sol de mi resiliencia podría no ser suficiente para el huracán que se acerca. Y así, lector, con esas palabras del niño retumbando en mis oídos como el eco de un cohete en una feria de Tlaxcala, me quedé paralizada en esa habitación polvorienta, el aire espeso con el olor a tierra mojada y pólvora quemada, mientras Pedro y Lupita se miraban con ojos que gritaban traición. «Hay algo peor que viene, y no van a estar preparados», había dicho el chamaco antes de escabullirse, y ahora, con el corazón martillándome el pecho como un teponaztli en una ceremonia antigua, sentí que el suelo se abría bajo mis pies, tragándome hacia un abismo de dudas que no había imaginado. Nene Pedro, o quienquiera que fuera, se levantó del suelo con un gesto torpe, sus manos temblando como hojas de maguey en una tormenta en Yucatán. «Tenemos que seguirlo, doña», murmuró Lupita, su voz ronca como el lamento de una viuda en un velorio de Michoacán, pero yo no podía moverme, lector. En ese momento,
Un destello en el suelo llamó mi atención, un sobre amarillento arrugado como una tortilla olvidada, que el niño debió de dejar caer en su huida. Lo agarré con dedos que picaban como si hubiesen tocado un chile habanero, y al abrirlo, las palabras me golpearon como un aguacero en las sierras de Chihuahua. Era una carta, escrita con tinta desvanecida, dirigida a mí, de hace más de 30 años. Querida hija, decía, lo que hiciste en esa clínica no fue un error, fue una maldición que te devorará. El lector no lo creía al principio, pero las líneas se desenredaban como un mecate enredado en un mercado de Guadalajara, revelando la verdad que había enterrado en lo más profundo de mi alma. Yo misma había cambiado a los bebés en esa clínica, no por accidente sino por venganza contra la familia que me había abandonado en un rancho de Sinaloa. Había intercambiado a mi propio hijo con otro niño, creyendo que así podría borrar mi pasado de pobreza y vergüenza, pero el destino, ese tramposo con sombrero de charro, había girado la ruleta. El niño que escapó no era solo mi nieto, era el hijo que yo había robado a otra mujer y Pedro, Dios mío, Pedro era el hermano que nunca supe que tenía, el que creí muerto en una inundación hace décadas. Todo lo que pensé sobre mi vida era una mentira tejida por mis propias manos, lector. Había sido yo la titiritera todo este tiempo, manipulando cuerdas de culpa y secretos para protegerme, solo para que me ahorcaran. El shock me envolvió como una capa de niebla en las ruinas de Palenque, secándome la garganta con un amargo sabor a mezcal rancio. Pedro, al ver la carta en mis manos, palideció como un alacrán en la arena y gritó: «¿Qué es eso, mujer? Más mentiras tuyas». Intenté explicarme, pero las palabras se enredaron en mi lengua, porque si esto era verdad, entonces era yo la que había destruido a mi familia, no ellos. Lupita, con lágrimas rodando por sus mejillas como gotas de lluvia en un techo de zinc, me empujó contra la pared. Eres peor que un coyote en la frontera. ¿Cómo pudiste? Pero en medio de ese caos, un golpe en la puerta nos congeló. Era una sombra en el umbral, una figura encapuchada que susurró: «La verdad no termina aquí, doña. Hay un hermano más, y viene por venganza». Lector, con esta revelación, mi mundo se deshace como un piñata rota, y aunque mi espíritu chiapaneco se aferra a un hilo de esperanza, sé que esta tormenta apenas arrastra más relámpagos. Qué horror se acerca ahora cuando soy yo la que debe enfrentar mis propios demonios. Temo que el amanecer no traiga luz, sino una oscuridad más profunda. Y así, lector, con esa sombra encapuchada en el umbral, sus palabras flotando como un mal augurio en el aire denso de esa habitación que olía a polvo y a secretos podridos, me quedé congelada, el corazón latiéndome como un tambor maya en una danza prohibida. «¿Quién eres?», grité, mi voz temblando como un mezquite en un viento huracanado de Veracruz, pero la figura dio un paso adelante, la capucha cayendo para revelar un rostro que conocía demasiado bien, el de mi propia madre, la que había enterrado en un cementerio olvidado de Nuevo León hace 30 años. «Soy yo, hija», dijo con una voz ronca como el eco de un grito en el cañón del sumidero, «y todo lo que creíste sobre tu vida es una telaraña que yo tejí». Mi lector no lo podía creer, el shock me golpeó como una ola en las playas de Oaxaca, ahogándome en un mar de confusión. Mi madre, la que supuestamente se ahogó en una inundación en Tabasco, estaba viva, parada frente a mí, con ojos que brillaban como obsidiana bajo la luna. Pedro y Lupita retrocedieron, sus rostros palidecidos como calaveras en un altar de Día de Muertos, mientras yo intentaba asimilarlo. «¿Por qué?», balbuceé, las palabras saliendo de mis labios como veneno de un cascabel en el desierto de Sonora. Ella se acercó, su mano tocando mi brazo con una frialdad que quemaba como el sol en las tierras de Baja California, y entonces lo soltó. «Intercambiaste a esos bebés no por tu propia venganza, sino porque yo te manipulé desde el principio. Tú misma fuiste cambiada al nacer, hija. No eres de la familia que pensabas, eres hija de otra sangre, de un linaje que te convertiría en un monstruo si lo sabías». El mundo se desmoronó a mi alrededor como una hacienda derrumbada en las montañas de Durango, y de pronto todo lo que había hecho, el intercambio, las mentiras, la destrucción de mi familia, no era más que un eco de su plan retorcido. Pedro, que había sido mi hermano perdido, no era nada para mí ahora, éramos extraños, ligados solo por engaños ajenos. Lupita, con sus lágrimas secas como sal en un mercado de Yucatán, me miró con un horror renovado. «Esto significa que nada de lo que vivimos es real. Eres solo una impostora». Intenté defenderme, pero la vergüenza me inundó como un chapuzón en un cenote oscuro,
ahogando cualquier excusa. No, yo. Pensé que era por mí, murmuré. Pero cada palabra se enredaba como un zarapé viejo en mis dedos temblorosos. Ni entonces, madre, porque ¿cómo negarlo ahora? Sonrió con una frialdad que helaba como una nevada en las cumbres de Chihuahua. Ey más, hija, el hermano que viene no es de tu sangre, sino el verdadero heredero que robé para protegerte. Y él sabe todo. Lector, esta revelación me partió en dos, como un rayo en un campo de maíz en Morelos, haciendo que cuestionara hasta mi propio nombre, mi propia alma. ¿Había sido yo solo una marioneta en su juego siniestro, o llevaba el mal en la sangre que ella me dio? Pero en medio de este abismo, un hilo de fuerza chiapaneca se aferró a mi pecho, recordándome que después de la peor sequía, siempre llueve una bendición. El golpe en la puerta sonó de nuevo, más fuerte esta vez, y madre se escabulló como un coyote en la noche, dejando solo un susurro: «Ey, él está aquí, y vendrá por lo que es suyo». Lector, ¿qué demonio acecha ahora en la oscuridad, cuando ni siquiera sé quién soy? Temo que esta verdad sea solo el principio de una tormenta que arrasará todo lo que queda. Y así, lector, esa tormenta que anunciaba mi madre se desató con un estruendo que retumbó como el rugido de un jaguar en las selvas de Chiapas, mientras el golpe en la puerta se convertía en un tamborileo insistente, hiriéndome los oídos como el maíz seco bajo los pies descalzos en un milpa abandonada. Me quedé allí, paralizada, el aire espeso con el olor a copal quemado y a tierra mojada, mi piel erizada como el pelaje de un armadillo frente al peligro. ¿Quién será?, susurré para mí misma, pero lo sabía en lo profundo, ese hilo de terror que se enredaba en mi garganta como una enredadera de jungla. La puerta se abrió de golpe, y allí estaba él, el hermano que madre había mencionado, un hombre alto y sombrío con ojos que brillaban como el obsidiano tallado en Teotihuacán, reflejando secretos antiguos. «Hola, hermana», dijo con una voz que cortaba como el filo de un machete en las cosechas de Veracruz, y al entrar, el aire se cargó de un aroma a mezcal ahumado y a flores de cempasúchil, como si trajera el Día de Muertos consigo. Pedro y Lupita se encogieron contra la pared, sus sombras danzando como fantasmas en un panteón de Michoacán, mientras yo intentaba respirar, el pecho apretado por una vergüenza que me quemaba como el chile habanero en la lengua. Pero lector, el twist vino como un terremoto en el Pacífico, arrasando todo lo que quedaba de mi mundo. Él no era solo el verdadero heredero, sino que reveló que yo era la clave de un legado olvidado, una descendiente directa de un antiguo linaje azteca que controlaba sombras y destinos. «No eres una marioneta, eres la portadora», murmuró, acercándose con una mano que rozó mi mejilla como el viento frío en las dunas de Baja California. «Sin, madre te manipuló para protegerte de la maldición, pero ahora que lo sabes, tu sangre se despierta. Puedes moldear la realidad, como los dioses en las pirámides, pero a un costo, cada poder que uses devora un pedazo de tu alma». Mis rodillas flaquearon, el shock me inundó como una tromba en las calles de Tabasco, yo con un poder oculto. Todo lo que había hecho, las mentiras, el dolor, era solo el inicio de algo peor. Intenté negarlo, lector, grité, y Pedro, Lupita, somos nada. Él rió, un sonido seco como el crujir de hojas en un bosque de Oaxaca, y dijo: «Pedro, no es tu hermano, es el guardián que madre colocó para vigilarte, y Lupita, ella es de tu verdadera sangre, la hermana que te robaron al nacer». Lupita palideció, sus lágrimas cayendo como gotas de lluvia en un cenote, y en ese momento, una oleada de fuerza me recorrió, ese espíritu resiliente de las mujeres en los pueblos de Durango que reconstruyen sus hogares después de la devastación. «No seré tu peón», espeté, sintiendo un calor subir por mis venas, pero al invocar ese poder por primera vez, una grieta se abrió en el suelo, como si la tierra misma se revelara. Lector, esa revelación me transformó en algo desconocido, una criatura de luz y oscuridad, pero ahora, con el eco de un aullido lejano, quizá un lobo en las montañas de Chihuahua, temo que esta nueva verdad atraiga a cazadores peores que madre, que acecha en las sombras, listo para reclamar lo que es mío. La noche se cierra, y el verdadero horror apenas comienza, y así, lector, mientras el eco de ese aullido reverberaba en las montañas de Chihuahua, como el lamento de un coyote hambriento bajo la luna llena, me encontré temblando en la penumbra de nuestra humilde casa, el aire espeso con el sabor a tierra roja y humo de leña que recordaba a los fogones de mi infancia en Sinaloa. El hermano, el que se había presentado como mi salvador, se quedó quieto,
su silueta alta y amenazante como una cactácea en el desierto de Sonora, mientras yo luchaba por controlar esa fuerza nueva que bullía en mis venas, un calor que picaba como el piquete de un alacrán en la piel desnuda. Pero lector, el verdadero horror llegó como un aguacero torrencial en las laderas de Veracruz, arrasando mis certezas. De repente, el aullido se transformó en una presencia que se materializó en el umbral, una figura envuelta en sombras, que no era un lobo ni un cazador, sino algo peor, mi propia madre, viva, con los ojos brillando como talismanes prehispánicos de Yucatán, pero retorcidos por una malicia que no reconocía. «Creíste que estaba muerta, hija mía», susurró. Su voz un susurro áspero como el viento en las ruinas de Tulum, mientras entraba con pasos silenciosos, cargando un olor a hierbas curativas y sangre seca que me golpeó el estómago como un puñetazo en plena lucha de charrería. Nel hermano, ese hombre que decía ser mi familiar, se echó a reír, un sonido hueco como el eco en una cueva de guerrero, y entonces lo vi. No era mi hermano de sangre, sino un impostor, un ser creado por ella, por madre, para probarme. Todo fue una mentira, confesó, acercándose con una sonrisa que cortaba como el filo de un cuchillo obsidiano en una ceremonia maya. Tú no eres la portadora, eres el origen de la maldición, la que invocó esta oscuridad en una vida pasada, en las profundidades de un cenote sagrado. Pedro y Lupita, ellos son solo ecos de tu propia creación, fragmentos de tu alma fracturada. Mis rodillas se doblaron, el mundo girando como una tromba en las planicies de Tamaulipas, mientras Lupita, con lágrimas que caían como gotas de mezcal derramado, negó con la cabeza, susurrando: «¿Qué soy yo entonces, hermana? ¿Nada más que un sueño tuyo?» Una. Intenté invocar ese poder que ardía dentro de mí. Lector, un impulso desesperado como el de las mujeres en los barrios de Jalisco que se levantan tras el terremoto, pero al hacerlo, una grieta se abrió no solo en el suelo, sino en mi mente, visiones de vidas robadas, de sombras que eran mis propios recuerdos falsos, implantados para mantenerme controlada. Cada latido de mi corazón devoraba un pedazo más de mi ser, y en lugar de libertad, encontré cadenas nuevas, peores que las de antes. ¿Y si todos mis miedos, mis amores, mi dolor, era solo una ilusión tejida por mi propia mano? Ahora, con madre avanzando, su mano extendida como la garra de un jaguar en la selva de Chiapas, siento que el horror se enrosca en mí como una serpiente de cascabel. ¿Qué más se desmoronará si la miro a los ojos? Lector, la verdad se escurre como arena en el istmo de Tehuantepec, y en la oscuridad que se avecina, algo antiguo y hambriento despierta, listo para devorarnos a todos. Ni así, lector, mientras madre se acercaba con esa mano extendida como la garra de un jaguar en la selva de Chiapas, su sombra tragando la luz de la lámpara de queroseno que humeaba en la esquina, sentí el horror trepar por mi espina dorsal como el picor de un chile habanero en la lengua. El aire estaba cargado con el olor a copal quemado y sudor rancio, un hedor que me recordaba las procesiones de muertos en Michoacán, y yo, paralizada, no podía más que mirar sus ojos, esos pozos negros que prometían devorar mi alma. Pero cuando finalmente la enfrenté, lector, el mundo se partió como una piñata en una fiesta de cumpleaños, derramando secretos que no quería ver. En sus pupilas, vino su reflejo, sino el mío propio, distorsionado y violento, y entonces lo comprendí. No era madre la que avanzaba hacia mí, sino yo misma, proyectada en esta pesadilla. «Eres tú, hija», susurró, pero su voz era la mía, un eco ronco como el de las vendedoras en el mercado de Oaxaca gritando ofertas de mole y tamales. El impostor, el que llamaba hermano, se desvaneció en el aire como humo de un cigarrito mal enrollado, y Lupita, con su rostro surcado de lágrimas, se volvió etéreo, un fantasma tejido de mis propios miedos. Nel Twist llegó como un terremoto en el centro de la Ciudad de México, lector, y me golpeó con la fuerza de un ritual azteca olvidado. Yo era la maldición, no la portadora, ni la víctima, sino el origen, la que había invocado esta oscuridad en algún cenote profundo de mi mente, en una vida que no era mía sino de todos. Madre, o lo que sea que era, confesó con una risa que retumbaba como el rugido de las cataratas en el cañón del sumidero: tú creaste esto todo. Pedro, Lupita, incluso yo, somos ecos de tus traumas, fragmentos de un pasado que enterraste en el desierto de tu corazón. Piensas que luchas contra sombras, pero eres la sombra misma, la que devora para sobrevivir. Mis rodillas cedieron, el suelo áspero como el barro agrietado de un charco en Veracruz después de la sequía, y una oleada de vergüenza me inundó,
tan viscosa como el pulque fermentado en un jarrón olvidado. ¿Cómo podía ser? Mis amores, mis dolores, todo una ilusión tejida por mis propias manos. Intenté negarlo, lector, grité como una mujer en los bailes de son jarocho que se niega a perder el ritmo, pero cada palabra que salía de mi boca se retorcía en una mentira más profunda. El poder que ardía en mis venas no era liberación, era una trampa, una serpiente que se muerde la cola, y al invocarlo, solo atraje más caos, más visiones de rostros familiares que se desintegraban en polvo. Nen ahora, con esta verdad devorándome como un taquero que se come su propia carne, siento una chispa de resiliencia, esa fuerza que llevamos los mexicanos en la sangre, como el sol que brilla tras la tormenta en las playas de Quintana Roo. Pero lector, si esto soy yo, ¿qué más hay? ¿Soy dueña de esta pesadilla o solo una prisionera? En la oscuridad que se espesa, un nuevo aullido nace, no de un coyote, sino de mí misma, y promete revelar horrores peores que los que he conocido. ¿Qué vendrá ahora cuando despierte de verdad? Ni así, lector, con el eco de mi propio aullido resonando en la oscuridad como el grito de un mariachi en un palenque vacío, me obligué a enfrentarme a la verdad. Yo era la maldición, la que había tejido esta telaraña de horrores con los hilos de mis miedos más profundos. El aire, denso como el humo de un mezcal recién destilado en Oaxaca, se aclaró un poco cuando decidí no huir más. «Dreista», me dije, con la voz temblando como las hojas de un nopal en el viento del norte. Tenía que terminar esto, romper el ciclo que me había atrapado como una trampa en las ruinas de Teotihuacán. Canaán Modre, o lo que quedaba de ella, se desvaneció primero, su forma difuminándose como niebla en las montañas de Puebla al amanecer. «Adiós, hija», susurró, pero ya no era su voz. Era un susurro mío, suave y roto, cargado de perdón. Pedro, el hermano impostor, se deshizo en un torbellino de polvo, como si nunca hubiera sido más que un recuerdo olvidado en el desierto de Sonora. Y Lupita, pobre Lupita con sus lágrimas saladas como el mar de Yucatán, me miró una última vez antes de disolverse en el aire. «Fuiste mi amiga», le dije, con el corazón apretado como un tamal en su hoja, y sentí un alivio amargo, como el picor de un limón en una herida. El horror se retiró entonces, lector, como la marea en las playas de Veracruz, dejando atrás un silencio ensordecedor. Me puse de pie, las rodillas aún flojas como gelatina de un mercado en Guadalajara, y miré alrededor. La habitación, antes llena de sombras devoradoras, se volvió común una lámpara humeante, un suelo de tierra agrietada. Había roto la ilusión. Yo, la creadora de esta pesadilla, ahora era la dueña. No más ecos de traumas, solo yo enfrentándome a mi pasado como un luchador en una arena de Tlaxcala. Pero, ¿era realmente el fin? En lo profundo sentí un cosquilleo, como el primer trueno de una tormenta en el DF, un indicio de que algo más acechaba, un misterio que no estaba lista para desenterrar. Y así terminó esta historia, lector, con una paz frágil pero mía, como el sol que calienta las pirámides de Chichen Itzá después de la lluvia. Pero no se despida todavía. ¿Qué pasaría si hay más capas en esta oscuridad? ¿Y si mi despertar trae nuevos fantasmas? Necesita suscribirse ahora mismo, no espere ni un segundo más. Usted necesita hacerlo para no perderse lo que viene. Dele like, comente qué piensa de todo esto y compártalo con sus amigos. Solo los verdaderos fans entienden lo importante que es apoyar, porque esta historia podría ser solo el comienzo. No lo dude, suscríbase ya,